noches a todos por ahí, que nos vean. Hoy somos poquitos, así que bueno, nos sentamos. Vamos a orar y vamos a empezar. Amén. Beatriz, ¿te animas a hacer una oración? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que apartamos para poder, Señor, aprender de tu palabra. Sea tu gracia, sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento de aquellas cosas que tú hablas en tu palabra, Señor, para el conocimiento y crecimiento en la fe, y también, Señor amado, para poder volcar a otros, Señor, que vayan a necesitar, Señor amado, ser instruidos en la palabra. Bendice a tu sierva en esta hora, Señor, que sea ella, Señor amado, ministrando nuestras vidas a través de lo que ella ha aprendido en tus palabras, Señor, pueda volcar el conocimiento y la revelación de aquellas cosas, Señor, que son para la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, Señor amado, y para poder desarrollar también los dones, los talentos, Señor, y poder ejercer el ministerio, Señor, en cada uno de aquellos hermanos, Señor, que también, Señor, en esta noche no pudieron llegar. Señor, sigas tú ministrando sus vidas y que ellos también, Señor, puedan, Señor, abocarse a aprender aquellas cosas que son necesarias para que todo obrero pueda ejercer, Señor, el trabajo para ti, Señor amado, como ese obrero aprobado, Señor, ese obrero que conoce, Señor, la verdad, Señor amado, y pueda, Señor, ejercer, Señor amado, hacia tu pueblo el conocimiento y la revelación de aquellas cosas, Señor, que tú impartes a través, Señor, de tus hijos, para que la iglesia crezca, para que se desarrolle y para que también, Señor amado, pueda expandirse, Señor, y pueda también, Señor, alcanzar, Señor, al perdido. Te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con, habíamos hecho hasta el 6 la otra vez, ¿se acuerdan? Versículo no. Hasta el versículo 6 habíamos hecho. Capítulo 4 de Efesios hasta el versículo 6 habíamos trabajado. ¿Tá? Y ahora hacemos del 6 en adelante. ¿Tá? Acá donde, habíamos hablado un poquito sobre todo lo que era la unidad en el Espíritu Santo. ¿Tá? Creo que vos faltaste ese día. Pero lo vi por... Está buenísimo. Bueno. La convicción, la convicción, la confesión. Ahí va, buenísimo. Bueno, quiero saludar también a Enrique, a Nancy, y bueno, también supuestamente capaz que Rubén esté mirando, te estuvimos esperando, Rubén, y bueno, no viniste, Luisito, que se está haciendo el vivo, tiene que seguir viniendo, y bueno, y también orar por Wilfredo, que está medio enfermito, que él también pueda mirar, y Selvita, que creo que también nos sigue a través de las grabaciones. Vamos a continuar con el capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Habíamos hablado un poquito sobre acá, por ejemplo, vamos a mirar un poquito los versículos 4, 5 y 6, ¿tá? Y 7 para poder ya terminar, ¿tá? Vamos a leerlo un poquito desde el ¿cómo es? Hay 7 elementos que les quiero enseñar, que son 7 elementos. Miren que capaz que hay cosas que no están ahí, ¿tá? Que yo las aprendí de otro lado, pero hay 7 elementos muy importantes. A ver, ¿no están ahí? Sí, creo que sí, a ver, tiene que estar por ahí esto, ¿o no? No lo tienen a esto, está. No lo tienen, no lo tienen todavía, no. Esto hay cosas que no las tienen. En la clase pasada, ¿viste otra hoja de estas? No di porque ese es todo el capítulo. Ahí tienen parte de lo que yo explico, pero hay cosas que yo se las explico ya oralmente para que ustedes puedan sacar apunte. Vamos a leer un poquito lo que es los versículos 4 al 6 de Efesios 4, ¿no? Dice: a un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está? Bueno, acá hay como unos 7 factores de la unidad que se las voy a mostrar. Hoy estamos factores de la unidad en Cristo. ¿Está? Factores, no sé si los que tienen lo pueden ver, si no agrandan la pantalla, ¿no? Factores de la unidad en Cristo. Somos un cuerpo, ¿verdad? En Cristo. La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de la iglesia Jesús te ama, eso tiene que quedar bien claro. Hablamos de la iglesia a nivel mundial, ¿no? Universal, digamos, ¿no? La iglesia que está dentro de las congregaciones. A ver si me entendieron. Por eso es importante, inclusive los que no vienen, capaz que es importante que si pueden, bueno, los que tienen que venir no vienen por diferentes razones, uno lo respeta. Pero, a ver, hay que entender algo muy clarito. Dentro de cada congregación está la iglesia de Cristo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el día del arrebatamiento alguien queda. Esperemos que nadie quede en la iglesia, en la congregación de Jesús te ama. Esperemos que en la iglesia Jesús te ama nos podamos ir todos para el cielo. Y no quede nadie, que las iglesias blancas estas queden solas, vacías. ¿Me están entendiendo? Y que toda la iglesia. Pero a veces, lamentablemente, vemos caras y no corazones, no sabemos cómo está el estado espiritual de cada persona. Entonces, por eso cada uno tenemos que cuidar de nuestro estado espiritual. Y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes cómo. Primero, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, no sea que, como dice Pablo, quedemos descartados. Siendo heraldo de muchos, al final quedó descartado, ¿por qué? Porque yo no hice lo que tenía que hacer. ¿Ya? Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, los que estamos mal, yo les digo a ustedes que son personas que ya hace años están en la iglesia, bueno, del otro lado ahí tenemos hermanos que hace años están en la congregación, que muchos de los nuevos que están viniendo están tomándonos como un modelo a seguir. ¿Y qué modelo estamos presentando nosotros como cristianos? ¿Qué modelo les estamos presentando a la gurizada esta nueva que está llegando? Hoy vino toda la gurizada nueva al discipulado. Todos los nuevos vinieron. Bueno, la más viejita era la Teque, pero digo, el resto todos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que el brother, Martín, Mateo, el adolescente, Belén, la chica que hace poquito perdió el embarazo, ya vino al discipulado, quiere estudiar, tiene ya otra cabeza, ya como que de a poquito las cosas, vino la hermana Marta, en fin, vinieron unos cuantos ahí dentro de los que están, tienen ese deseo de aprender y ven en nosotros un modelo a seguir. Ellos se fijan mucho de cómo nosotros andamos, de cómo nosotros trabajamos y se fijan en lo que estamos más, que hace mucho que estamos en la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué le estamos presentando a ellos? El modelo de Cristo. Hoy justamente hablaban sobre lo que era el modelo de Cristo. ¿Quién fue el hombre o qué personaje bíblico por excelencia tuvo temor, respeto y reverencia a Dios? Jesucristo mismo. Jesús cuando anduvo en la tierra fue un varón perfecto, ¿no? Él tenía temor de Dios, él era un hombre que renunció a mucha cosa por agradar al pueblo, por hacer la obra de Dios, ¿tá? Renunció a su propia persona, amó a Dios con todo su corazón, él fue el mejor ejemplo que tuvimos, no hubo otro. Entonces nosotros estamos representando a Cristo para los nuevos.
Entonces por eso yo hablo de una iglesia. Hay una iglesia invisible que es la que va a ser arrebatada. Dentro de cada congregación está la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? Por eso es importante que cada día en nuestra vida tengamos ese tiempo de santidad, de búsqueda de santidad con Dios. De realmente representar nuestra verdadera identidad, quiénes somos, a quién representamos. Entonces acá en Efesios está hablando Pablo, ¿tá? Estas son cartas de enseñanza que justamente yo estaba mirando ahí en el material que estaba, que Romy me mandó, sapiensales, le llaman, libros sapiensales, o libros didácticos, o libros de enseñanzas, o en fin, doctrinales, en fin, ¿verdad? Que son las cartas paulinas que nosotros le decimos también. Entonces, Pablo le habla muy claro a la iglesia de Efeso, ¿no? Le dice, bueno, a ver, tenemos que ser uno. ¿Qué somos? Un solo cuerpo. O sea, un solo cuerpo. Se supone que nosotros tenemos que estar en este grupo. ¿En qué grupo? En el grupo de estar un solo cuerpo, o sea, unidos en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estamos representando nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Realmente somos parte del cuerpo de Cristo o no? Entonces son preguntas retóricas que tenemos que hacernos y respondernos. Bueno, si no me siento parte del cuerpo de Cristo, tengo que buscar más a Dios, tengo que consagrar más mi vida, ¿no? Porque es así. Aquí se refiere al número total de creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el día que Jesús recoja su iglesia. De ahí en más, ahí todos nos conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, la novia de Cristo. ¿Qué significa? Que el día que Cristo venga, ¿no? Y toque la final trompeta, ¿no? Que Él venga con voz de trompeta, dice, y nos reciba en el cielo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vaya a saber cuánto. Yo le decía a Noé, puede que estamos en la iglesia y salga del medio de la iglesia 2 o 3 personas para arriba y vos quedás así. ¿Me entienden? Porque esto antiguamente fue todo campo. ¿Me explico a lo que voy? Y ustedes no saben dónde enterraron gente. Tampoco nos podemos... ¡Ay, qué horrible! Enterraron un muerto. El muerto se murió, punto. ¿Viste? Claro, ¿no? ¡Ay, qué horrible! ¡Qué terror! No. El muerto murió y punto. Su alma, el espíritu de vida fue para Dios y bueno, y el alma o está en el Hades o está en el paraíso. Ahí, o esperando el juicio eterno, del infierno se va al lago de fuego, o del paraíso nos iremos a la Nueva Jerusalén. Estamos esperando esto. Entonces, el muerto murió, no existe, hay un montón de cosas que no existen, ¿está? Son demonios disfrazados que vienen a perturbar a las personas. Pero lo que les quiero decir es que no sabemos, los muertos en Cristo resucitan y dice que nosotros en un abrir, si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ya estar en otro lado. Amén. Vamos a ser arrebatados y vamos a juntarnos con el Señor en el cielo. Esa es la iglesia que se va a ir. ¿Tá? Esa es la iglesia que se va a ir. Ese es el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia. No solamente pertenencia en la congregación. En la congregación tenemos que aprender a tener un sentido de pertenencia. Somos de la iglesia evangélica Jesús te ama. Estamos bajo la tutela de los pastores Noedo Santo y Magdalena Ortiz. ¿Tá? La pastora, el pastor primero, que es el ángel de la iglesia, y la pastora, que es la ayudante, la idónea del pastor, y a su vez es ayudante de él, y bueno, en fin, ¿tá? No soy la copastora tampoco. Soy la esposa del pastor, pero soy la pastora también. Entonces, ¿qué pasa? El tema es
que tenemos que tener un sentido de pertenencia en una congregación. Por eso hay que tener cuidado cuando uno anda saltando de congregación en congregación, que era lo que hablábamos hoy, eso de andar una visita acá, otra visita allá, otra visita acá, más allá que uno los deje salir, porque está bueno que tengamos confraternidad, pero está perfecto que tengamos confraternidad y amigos en todos lados, pero tenemos que tener un sentido de pertenencia al lugar donde Dios nos colocó. Y de ahí formar el cuerpo de Cristo, del lugar donde Dios nos colocó. ¿Está? Por eso tenemos que tener eso, ¿no? Esa. ¿No? Dice, este cuerpo también es llamada la iglesia invisible. ¿Pertenecemos a la iglesia invisible? ¿Pertenecer a la iglesia invisible? ¿Parte del cuerpo de Cristo? ¿Estamos preparándonos para el próximo evento, que es el rapto de la iglesia? Ustedes saben, entre nosotros, ¿no? Yo tengo un sentir de que esto, no sé hasta cuándo aguantaremos. Porque yo yo digo, Señor, ¿será que en esta generación voy a tener la dicha, la bendición de poder participar en el rapto? ¿O lo harán mis nietos? No lo sé. Tal vez yo esté viva para ver a mis nietos, no lo sé. Según el pastor, somos de una familia de mujeres longevas, así que, no sé, porque mis tías son todas viejas de 90 y pico de años y andan como si ni tal cosa. A no ser que se hayan enfermado y ya se han muerto antes por enfermedades, pero siempre fueron longevos todos. Pero quiero decir, el hecho está, gloria a Dios, y Dios me da esa dicha, pero ¿será en mi generación o en la generación de mis nietos o de mis bisnietos? No lo sé. Pero esto no va para mucho. Esto no da para mucho. Estamos viendo cosas que son principios de dolores, pero estamos cada día, tenemos que estar preparados para vivir en la tierra como si fuera el último. Vivir para Cristo. ¿Sí? Bueno, un solo espíritu. Este es el otro factor. ¿De qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. La marca del Espíritu Santo nos bautiza y nos une a ese cuerpo de Cristo. El bautismo en las aguas es el principio, ¿no? Simboliza que públicamente morimos al viejo hombre y resucitamos a otro. Ahora, ¿cuántos de esa gente bautizada en las aguas hoy no está en la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? A ver, ¿alguna de ustedes me puede explicar? ¿Qué pudo haber pasado con esa gente? Yo pienso que la palabra es bien, a mí siempre me queda muy patente la parábola del sembrador. La semilla cayó aquí. Exacto. Y produjo en unos espinos y cardos, en el otro pedregales, pero hubo en una parte que cayó en buena tierra. Exacto. Y ese granito murió, creció y se hizo una planta. Claro, ahí está. Permanece. Pero esos otros. El tema más importante de esto, y habla mismo la parábola del sembrador, nos habla indirectamente, es la conversión y la transformación. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y no se lo damos a Dios en ese momento? Entonces, la palabra la recibimos en las piedras. Las piedras puede significar la apatía, puede significar la emoción, puede significar el sentimiento humano, porque dice que cayó, creció rápido, pero no tenía raíces. ¿Y cuántos de ellos hubieron en la iglesia? Creció rápido, quedó contento, estaba feliz en la iglesia, pero resultó que algo sucedió que no le gustó, que no le agradó. Tal vez una corrección, una enseñanza, una amonestación, un consejo y el papi no le gustó. Ahí cuando te das cuenta que el viejo hombre aún seguía. Exactamente.
Se había despojado del todo. No, eso mismo. Ustedes van a ver, las personas que permanecen son aquellas que se despojaron del viejo hombre. ¿Ah? La gente que permanece en una iglesia, en un lugar, por más que la luche, ¿por qué Beatriz permaneciste con todo lo que pasó acá adentro? Y también creo esto, ¿no? Que igual no estamos totalmente despojados, porque siempre tenemos cosas latentes. Pero ahí. Entonces hay un proceso. Exactamente. Mientras nosotros vamos descubriendo cuando fallamos, cuando hacemos las cosas mal, porque claro, estamos en este cuerpo de carne y es todo un proceso. Entonces Dios trabaja de una forma, no trabaja con todos igual. Y no todos se despojan enseguida. Hay muy poquitos y contados, creo que con las manos, de que realmente se despojaron y dejaron todo y se les ve y se les siente y se percibe la presencia de Dios. Exacto. Pero otros cuesta más. A mí me ha costado todos los años. Por más que haya 34 años, hay cosas que hay que dejarlas. Claro, me refiero al sentido de pertenencia del lugar donde Dios te colocó. Una de las cosas los procesos de Dios en la vida nuestra, incluyéndonos, dependen justamente del despojarse. Porque hay personas que les cuesta despojarse más que otras. Reconocer que tienen cosas que dejar, que el cristiano tiene que tener una vida de renuncias. Hay cosas que nos gusta del mundo y hay gente que trata de vivir en paralelo y eso no ayuda, la persona no crece y se ve a simple vista. La persona que no crece, que está siempre estancado en el mismo lugar. Vos no podés vivir en paralelo con el mundo, o dejás el mundo o dejás el evangelio. Entonces los procesos no son en todos iguales. Yo le enseñaba eso a una de las hermanas nuevas, a Karen y al esposo. Yo le decía, Karen, los procesos de Dios en la vida de José son diferentes a los tuyos. Vos te agarraste de Dios porque lo deseabas, lo necesitabas, estabas desesperada y necesitabas cambios urgentes en tu vida y te abrazaste de la fe. Eso no quiere decir que vos ahora estás bien de bien, porque Dios sigue sacando cosas dentro de tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés disposición a que Dios te limpie. Pero sin embargo, a José le cuesta más, porque a él le cuesta creer, le cuesta afirmarse, le cuesta, él quiere ver para creer y hay cosas que le cuesta vivir por fe, le cuesta tener fe en lo que no ve. Y los procesos de él le va a demorar montones, hasta que no haya una apertura. Y vos no podés luchar contra eso, eso se pelea con ayuno y oración. Esa es la guerra que nosotros como hijos tenemos que estar. Y bueno, volviendo al tema, por ejemplo, habla de que no solo el bautismo en aguas, que fue de ahí que partió todo el tema, nos demuestra que realmente hay una conversión genuina. ¿Me entienden? Si no, la iglesia estaría llena de gente. No se hubiera ido nadie. Estaría todo bien. Habría armonía, habría problemas, sí, porque justamente los procesos son diferentes en todos. Y nosotros como pastores tenemos que estar atentos a todas esas cosas y tratar de ayudar. Si la persona se abre, bueno, vamos a ayudar. ¿Tá? Si la persona no se abre, bueno, tenemos que tratar de acercarnos de alguna manera, orar por ellos y bueno, que Dios obre ahí en ese corazón, ¿no? Pero no quiere decir que el bautismo en aguas sea algo primordial, vamos a decir, algo fundamental para ser cristiano. Es una demostración pública de que dejamos la vida nueva, la vida vieja, para empezar una vida nueva. Pero resulta que hay gente que no lo tiene claro. Ojo, hay iglesias, hay pastores, hay líderes que por tener un número de cristianos
bautizan, lo que venga, lo que tenga ganas de bautizar, lo bautizan. Y eso lamentablemente se está viendo todos los días. Y por eso no hay un sentido de pertenencia. No tienen idea cuál es el compromiso de un bautismo. Y hay gente que se bautiza y después se arrepiente de haberse bautizado porque se da cuenta que hay un peso de compromiso. Entonces después vienen a nosotros y nos dicen, me arrepentí, no tenía que haberme bautizado. Digo, bueno, justamente para eso son las clases, para que pienses, para que madures, para que digas, bueno, sí o no, estar seguro de lo que queremos. Y entonces muchas veces no hay. Y aparte del bautismo en agua, tenemos la unidad del Espíritu a partir del bautismo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ya? Dice, se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros venimos a Cristo con un corazón abierto a los cambios, ya el Espíritu Santo comienza su obra y nos da la convicción de pecadores y por eso nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y deseamos un cambio de vida. Ya el Espíritu Santo ahí ya unió a la persona al cuerpo. ¿Me estamos entendiendo? ¿Está? Y después eso se va, según la búsqueda del cristiano, es cuando él recibe el bautismo. Porque eso depende mucho de nuestra búsqueda. Hay gente que tiene años en la iglesia y yo nunca los escuché hablar en lengua. Y para mí no están bautizados en el Espíritu Santo. Y dicen que sí, pero yo jamás los escuché hablar en lengua. Y a veces hay cada culto que habla en lengua. Si la Charlie hablara, hasta ella hablaría en lengua. No, es que sí. El retiro fue algo impresionante. Cómo Dios empezó a ministrar. Y entraron a hablar en lenguas. Y Dios empezó a ministrar. Pero hay gente que nunca habló lengua. Sí, yo me quedo asombrada a veces también. Sí, y que no buscan ser bautizados del poder de Dios. Que cuando tienes el poder de Dios, Dios te capacita para soportar muchas cosas. Aparte que no hay nada más hermoso que... ¡Ay, sentir la presencia de Dios! La presencia y Señor. Claro, es algo hermoso, es un refrigerio para nosotros. Sí. Es como yo digo, un refrigerio para el alma. Es un refrigerio, es algo que estás cansado, estás mal. Yo hoy de mañana me quedé sola en casa, Eliana fue a hacer el curso y el pastor fue a hacer los mandados y fue a visitar al pastor de Colón y todo. Y fue hasta el concilio y hasta el hospital y todo a traer remedio, no sé qué más. Y yo me quedé sola en una hora ahí de mañana y me puse música cristiana, empecé a orar, qué lindo, parecía que tenía a Jesús ahí al lado mío. Estaba limpiando, haciendo las cosas y de repente empecé a orar, Señor, ministra, fulanito, ministra, Padre, obra, Señor, la vida de mi menganito, y vamos arriba, Señor, obra, Padre, te alabo. ¡Ay, sentís aquello! Es impresionante, qué cosa más hermosa sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Hacía pila que bueno, porque es una cosa que estaba orando en casa, estaba antes de empezar a orar, y vino así a mi memoria la canción Es al borde de tu gran trono. Sí. Y empecé a tararear, y no me acordaba mucho, porque claro, hacía mucho que no la cantaba. Y después así, enseguida, el Espíritu Santo me empezó, y la canté, y la puse en el celular. En el celular. Porque uno se olvida, ¿viste? No cantaba seguido, uno se olvida. Y eso me ministró. Claro. Me ministró, ¿no? Porque todavía está el Espíritu Santo que me acuerda de esa verdad. Sí. Y otra de las cosas importantes del Espíritu Santo es que une el trabajo de Él, es unir a los creyentes en Cristo. Se supone que una persona bautizada con el Espíritu Santo, llena del poder de Dios, se une al cuerpo. Es algo
voluntario, algo que Dios, el Espíritu Santo ya lo lleva a unirse al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esta es la unidad a que el creyente se le pide que conserve. Conservar la unidad del Espíritu en la iglesia. Nosotros servimos, adoramos a un solo Espíritu, al Espíritu Santo, que es el que nos capacita y nos da poder. Y el Espíritu Santo es uno, y al ser todos ministrados por Él, nos transformamos en uno, en Cristo. Nos une. Amén. Una misma esperanza. Una misma esperanza. Yo voy en bajada, siempre se me va para allá o se me va para allá la letra, sí. Una misma esperanza de nuestra vocación o llamado. ¿Está? Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. ¿Está? Cada uno de nosotros somos llamados por Dios, ¿está? Y somos recogidos por Dios, escogidos por Él, para ser llevados a la presencia de Cristo. ¿Me explico? Somos recogidos para ser llevados a la presencia de Cristo. ¿Está? Acá, por ejemplo, vamos a mirar Tito 2:13, si alguna de ustedes se anima. Tito 2:13. Tiene solo 2 capítulos, Tito. Es uno de los más cortitos. Ah, Tito anda por ahí, cerca de Timoteo, por ahí. Está escondido para mí. Dice sí. Cerca de Timoteo. Después se da de Timoteo. Sí, después de Timoteo. ¿Lo encontré acá? Capítulo 2, versículo, ya les digo, ¿para qué me perdí yo? Lo puse acá. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Está? Ahí nos habla una misma esperanza de nuestra vocación o llamado. ¿De qué se refiere? Del llamado que tuvimos de parte de Cristo para conformar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Está? Cada uno de nosotros fuimos llamados de donde estábamos, del mundo, nos rescató, nos sacó del mundo, ¿verdad? Para unirnos al cuerpo de Cristo. Ese es nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra meta, llegar, ¿no?, a conformar ese cuerpo e irnos con el Señor. Amén. Por eso habla de una misma esperanza. Todos tenemos que tener esa esperanza. La iglesia neopentecostal, lamentablemente, yo hablé con los discípulos, con los del discipulado. Las iglesias neopentecostales, las apostólicas, digamos, enseñan más que nada a vivir confortablemente en la tierra. Dios te va a dar un auto. Yo me acuerdo, vino un profeta acá, después yo dije a Noé, nunca más vamos a invitar a esto, no, porque son unos personajes. Se puso acá
a profetizar que uno iba a tener una piscina en el fondo de la casa, que el otro iba a tener una casa no sé por dónde, en la playa, que el otro Dios le iba a dar un auto. Bueno, la profecía, entreveró tanto con las profecías que salieron para un lado y para el otro. Dijo que iban a tener hijos, fulano, mengano, y terminaron teniendo hijos otras que no tenían nada que ver, y que vos vas a tener un auto, pero el auto se lo dio o sea, todo un entreverijo. Todo exactamente, todo muy material. Una casa así Dios te va a dar, que esto, que un auto, que la piscina al fondo, que aquí, que allá. Y yo lo escuchaba y digo, ay Jesús amado. Y me acuerdo que Jonathan dijo algo que después nos reíamos, ¿no? Dice, no, yo lo único que pude comprarme fue un gomón. Así que no me digan, no sé qué piscina hablaría, sería el gomón que me compré. Claro, al final quedó como muy payasesco el asunto. ¿Me entienden? Las personas que vienen ya con esa mentalidad neopentecostal no preparan a la iglesia para vivir el cielo. No hablan del rapto, no hablan del juicio, no hablan ¿cómo es? Del juicio de Cristo, no me acuerdo, del tribunal de Cristo, perdón, se me había ido. No hablan de esas cosas, no hablan de la Nueva Jerusalén. Hablan de las comodidades y el confort en la tierra que vivimos. Y eso es erróneo, y eso es típico de la nueva era. Preparan a las personas a vivir no hablan de un rapto. Es más, hay predicadores que han hablado en contra del rapto. Cash Luna fue uno de ellos. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener mucho cuidado. Esas son nuevas tendencias. ¿Para qué? Para mantener a la gente en la tierra. No, nosotros tenemos que pensar que nuestra esperanza es futura y nuestra meta principal es vivir en el cielo con Cristo. No podemos salir de esa. ¿Está? Vamos a ver, un solo Señor, la cuarta. Nosotros servimos y amamos a un solo Señor. Por eso le decía yo del peligro de vivir paralelamente con el mundo. O servimos a Dios o servimos al diablo y al mundo. No hay paralelismos. O servimos a uno y aborrecemos al otro o viceversa. Nosotros, si queremos formar parte del cuerpo de Cristo, no podemos conformar el mundo, ni las innovaciones mundanas que hay por ahí. Tenemos que conformar a un solo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que tener señorío sobre los cristianos, sobre los creyentes. Tiene que ser fundamental el señorío de Cristo sobre nosotros. Y eso se convierte en realidad en la unidad de la iglesia. Yo voy a borrar arriba, porque así sigo, porque son 7, faltan 3 más. Una sola fe. Y cuando hablamos de una sola fe, hablamos el cuerpo de la verdad que fue en Hechos 2:42. Vamos a mirar Hechos 2:42 y nos enseña. ¿Qué dice Hechos 2:42, Ronnie? Cuando lo encuentres me lo lees. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Nosotros, por ejemplo,
las doctrinas, las primeras doctrinas como iglesia fueron impartidas por los apóstoles, por la iglesia apostólica, de la antigüedad, no la de ahora, estoy hablando de la antigüedad. Los apóstoles fueron los que, dictaminaron, crearon las doctrinas, ¿no?, de la fe, o sea, el creer en Cristo, el tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Murió y resucitó y nos llevó a lugares celestiales, o sea, estamos allá. Cuando vayamos allá, Dios nos tiene escrito ahí y Dios es nuestro abogado, Jesús es nuestro abogado. Los apóstoles fueron los puntales de la iglesia, ¿tá?, la doctrina de la iglesia. Ellos fueron los que fundaron la iglesia en el planeta Tierra por primera vez. Y nosotros tenemos esa fe, ¿tá?, bajo el fundamento que es Cristo. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. ¿Y quiénes fueron los primeros que enseñaron ese fundamento? Fueron los apóstoles. Fueron todos ellos quienes predicaron y nos enseñaron que no hay otro fundamento el cual es en Cristo. Creo que está en 1 Corintios eso. No hay otro fundamento. ¿Está? Déjame mirar porque no me acuerdo. Buscá ahí, googlealo y buscá fundamento. Versículo. Debe estar 1 o 2 Corintios, no me acuerdo bien. Es muy importante tener, porque no hay, dice, otro fundamento. Fundamentos espirituales, puede ser. Fundamento Cristo fundamento. Acá me dice 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro. Ah, ese mismo, 1 Corintios 3:11, muchas gracias. Ahí está. Porque nadie puede traer otro fundamento, el cual ya está puesto, y es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a ponerlo como parte de la fe. Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Ahí nos habla de que los apóstoles fueron los que predicaron que el fundamento de nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Es eso. Esa es la fe. Amén. Después dice, un solo bautismo. ¿Sí? Un solo bautismo. Y se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo ritual, podríamos decirlo, ¿no?, o simbólico, es el bautismo en las aguas. Eso es que nos separamos del mundo y nos venimos, vamos a decir, si morimos para el mundo, resucitamos para una vida nueva y nos unimos al cuerpo de Cristo. Por eso habla de membresía y todas esas cosas. Por eso la persona que se bautiza, le decimos que pasa a ser miembro de una iglesia, de una congregación. ¿Tá? Habla de un bautismo, ya sea el ritual con agua o el bautismo del Espíritu Santo. Y lamentablemente yo he sabido de iglesias donde han bautizado de nuevo a gente que ya había sido bautizado en la doctrina correcta. Y pasó acá nomás cerquita. Yo no podía creerlo
Porque, y después la persona vino y me dijo, yo digo, ¿qué te bautizaste de vuelta? ¿Qué te pasó? No, fue una confirmación, no tenés nada que confirmar, no es bíblico. No es bíblico, no tiene fundamento bíblico. Hiciste algo antibíblico, se enojaron conmigo, no importa, pero lo tengo que decir, no puedo esconder una verdad. Como siempre, Magdalena es mamma mía, tienen un miedo a la Magdalena. Pero no es eso, es la verdad, hay que predicarla, hay que decirla. Y sucedió eso. Y la palabra de Dios es clara. Hay un solo bautismo, un bautismo en agua, donde nosotros renunciamos al mundo y nacemos a una vida nueva. Y ahí ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el bautismo con el Espíritu Santo. Ese es el fundamental, ese es el que nos capacita, el que nos da poder, el que nos llena de su poder y de su presencia y nos hace creer y eso nos hace motivar la fe, aumenta, activa la fe. Nos da dones el Señor a través de ese precioso galardón que es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que desearlo. Hay gente que hace años que está en la iglesia y no es bautizada en lengua. No, yo nunca lo escuché hablar en lengua, como les dije anteriormente. Porque no han buscado el poder del Espíritu Santo, ser revestido del poder del Espíritu Santo. El bautismo en agua es el símbolo del bautismo verdadero. El Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten una unidad, son hechos uno. Ahí formamos el círculo, formamos parte del cuerpo. Cuando nos unimos, por eso el estar bautizado con el Espíritu Santo es fundamental para el creyente. Revestidos de poder, porque Dios nos capacita y nos da la fuerza para vencer la prueba. Sin el poder del Espíritu Santo cuesta. Por eso es importante buscar a Dios. Hay gente que no lo busca. Y la última parte, séptimo. Un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Cuando recibimos a Cristo y entramos en el cuerpo de Cristo, confirmamos a través del bautismo en agua que dejamos la vieja vida para transformarnos en una nueva, buscamos el revestimiento del Espíritu Santo del bautismo, ¿tá? Nos transformamos en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creímos y porque creemos. Y Dios se convierte en nuestro Padre. Él no es Padre de los inconversos. Lamentablemente el padre de mentira es el que domina sobre ellos. Cuando ellos son rescatados y sacados del infierno, de la oscuridad de este mundo, ellos después recién ahí, se convierten en hijos de Dios. Y hay una cosa muy importante y a tener en cuenta. ¿Cuántas personas de las que vienen a la iglesia son realmente hijos de Dios? Qué pregunta, ¿no? Por eso tenemos siempre que estar continuamente, cuando somos hijos de Dios, hijos de un padre, hijos de una madre, estamos en comunión continua con ellos. ¿No es cierto? A la Yaya yo no la llamo por teléfono nunca. No me gusta hablar por teléfono, no me gusta. Llamo por necesidad. Mando mensajes en los celulares, todo sí está, me es más práctico. Levantar el teléfono de tubo y llamar a mamá, para mí es un martirio, no sé, no me gusta, no es algo que me haya... Capaz que en la época que era una muchacha joven me gustaba porque era una novedad, pero hoy por hoy no, porque no tengo tiempo de estar con el teléfono ahí.
¿Me entienden? Tengo tiempo de mandar audio, dejo el celular y me pongo a hacer las cosas. O sea, y bueno, cuando veo que me contestan, contesto, y si no me contestan, bueno, esperaré, en fin. Pero yo sé que yo tengo comunión con mi mamá, porque yo sé que todos los fines de semana la tengo conmigo. Y cuando hay un fin de semana que mamá no está conmigo, yo ya empiezo, ¿no? Y ya cuando quiero acordar, ya estoy, mamá, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Es más, muchas veces ella se va los lunes, se toma un taxi desde ahí, desde Frutas Cautivas, de ahí del puesto, que ella se compra todas sus frutas y todas sus verduras ahí, ¿no? Le llamaba un taxi, mamá se va, y de noche yo estoy llamando, mamá, ¿llegaste bien? ¿Está todo bien? ¿Ahí cómo está la gente? Después no la llamo, porque sé que está bien. A no ser que se me da por llamada, pero yo sé que bien, llega el domingo y yo la veo aparecer. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que tener esa comunión con papá. Y es más lindo todavía porque la comunión que tenemos con Dios la tenemos acá cerca, todos los días, como Davo te tiene a vos. Todos los días, continuamente están juntos, están ahí. Y es así como tiene que ser nuestra comunión con el Señor. Amén. ¿Ah? Esto es muy importante tener miren lo que dice. Él no es padre de los no creyentes. El carácter de hijos se recibe. Miren esto, el carácter de hijos de Dios se recibe, ¿tá? Únicamente por medio de Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ahí nos transformamos en hijos de Dios. Juan 1:12, ¿no? Sí. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Por eso, ¿cómo es nuestro testimonio? Nuestro testimonio tiene que hablar más alto que nuestras palabras. Somos diferentes, chiquilinas, en todo. No nos podemos involucrar en cosas del mundo, ni siquiera en política, les diría. Hay que tener mucho cuidado y mucho, ¿cómo le puedo decir? Mucha cintura para darnos cuenta de la diferencia. Cómo el enemigo viene despacito, muy sigiloso y nos hace entrar por un lado donde no debemos entrar. ¿Está? Nosotros no, como cristianos somos de Cristo. No podemos envolvernos ni siquiera en la política, porque la política es corrupta. Y si o sos llevado o tenés que renunciar. Dos de las cosas, les digo, ¿saben por qué les digo? Pues yo conozco de política. Y porque yo estuve en la política. Bueno, cuando no era cristiana. Pertenecen a la masonería, ¿no? Todos. A ver, discúlpenme, ¿no? Los colorados, los blancos son masones. Y los del frente también. Hay masones y hay macumberos. Pero cristianos no hay. Es mentira, no hay nada, no. Ahora todo un rebulillo con esa famosa ley del bueno. Eso, aunque lo filmemos o no, eso ya se decidió. Hay cosas, perdónenme que entre en esto, pero es muy importante que tengamos conocimiento. Hay leyes en los parlamentos que se aprueban todos los días y el pueblo no se entera. ¿Y saben por qué les digo? Pues yo sé. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contacto con gente que trabaja en el Senado. No los podemos nombrar. Los pastores, las uniones de pastores casi todas conocen. Y esa gente es la que nos informa de las cosas que hacen dentro de cómo cocina de guiso, cómo hacen, vieron, la huella, la bruja, bueno, algo así. Cómo cocinan las cosas. Es impresionante las cosas que hacen. Y nosotros el pueblo somos los más bobos porque caemos en cada una. A mí casi me atropellan ayer con lo de la firma, la luz. Y yo a una le digo, ya no firmé nada, pero bueno, no, porque eso ya está cocinado hace tiempo.
Y por más que firmen o quieran derogar ciertas leyes y cierta esto, lo otro, no lo van a derogar nada, porque ya está aprobado. Y muchas de esas cosas las aprueban y el pueblo ni sabe. De los muchachos del LGTBI, por ejemplo, todas aquellas leyes querían imponer aquellos manuales en los liceos, en las escuelas, en los jardines. Eso ya lo habían aprobado hacía tiempazo. El 23 de diciembre, mientras nosotros andábamos bobeando, buscando los regalitos para Navidad, ellos estaban todos metidos en el Senado y aprobaron toditas esas leyes. Y nos agarraron ahí, ya estábamos. Nos entretienen con un montón de cosas por ahí y caemos en esas. Y esto también es lo mismo. Nos entretienen y nos ponemos rebeldes. Y ellos se mueren de risa porque ellos aprueban todo. Y les digo porque sabemos de buena fuente. Hay mucho que orar. El cristiano tiene que orar por ellos. Orar por nuestro país que rechaza a Cristo. Recién ahora aprueban a Israel. Israel es el pueblo de Dios, le guste a quien no le guste. Y mientras nosotros no respetemos eso, la mano de Dios no está sobre nuestro país. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Clamar a Dios por ellos. ¿Me entienden? Porque se están aprobando cosas que nosotros desconocemos. El pobre presidente es un monigote porque los que hacen toda la cuestión son los senadores. Diputados, senadores, ellos mandan. ¿Me entienden? Y lamentablemente la mayoría son los de izquierda. Y la izquierda, ¿qué es lo que tiene de por sí? Primero, la izquierda tiene fundamentos lamentablemente bíblicos, muchos de ellos. Pero lo acomodaron para ellos. Porque comunismo viene de comunidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos lo arreglaron al estilo de ellos, pero sacaron a Cristo. Entonces, persiguen a los cristianos, no los quieren a los cristianos. Y lo digo con propiedad, nos han insultado las autoridades, lamentablemente de izquierda, nos han insultado en la cara y nos han dicho, para ustedes tenemos una, como diciendo, no, le vamos a, donde nosotros seamos los espacio para ustedes ya no hay. Y hay muchas cosas que muchos de nosotros no sabemos. No sabemos, perdón. Es verdad. Y nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es orar por las autoridades. La Biblia nos enseña eso. No involucrarnos, orar por ellos. Orar. Nada más que eso. Y pedir a Dios que tenga misericordia y que nos guarde. ¿Me entienden a lo que voy? Pues es muy importante. Por eso la palabra de Dios cuando nos habla y nos dice la unidad del creyente se diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes somos diferentes. Los creyentes nadamos en contra de la corriente. ¿Ah? Nosotros buscamos a Dios. Nuestro galardón va a ser en el cielo. Pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Somos la iglesia invisible. Mañana se va y este mundo se pudre. ¿Entienden? Generaciones enteras se van a ir al infierno. ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos? Llevar el evangelio, presentar el evangelio, aunque nos tiren un zapatazo, igual el evangelio hay que presentarlo. Somos luz de 10 o 20 compañeros de trabajo. Alguien, uno, se va a acercar a nosotros y nos va a decir, yo quiero eso que vos tenés. Y tenemos que ver por esa persona. ¿Entienden? Por eso nosotros somos todo esto. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Una misma esperanza tenemos que tener en Cristo. Un solo Señor, una sola fe en Cristo. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos.
Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados. Todo aquel que es regenerado es hijo de Dios. Todo aquel que fuimos hechos de nuevo. Y se me fue la hora. Bueno, Efesios 4, vamos ahora. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, unido a Cristo que está en el cielo, a la derecha del Padre. La iglesia es un hombre nuevo. La iglesia es un misterio. ¿Ah? Pese a eso, hay personas que viven religiosamente dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado. Nosotros no somos una religión. Y yo lo leí ahí en uno de los apuntes de Romy. El judaísmo sí es una religión. Y hay miles de millones de personas que profesan el judaísmo. El judaísmo está basado en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Se circuncidan y todo. El único tema que hay hoy por hoy es que no nos dejan sacrificar cordero. Está prohibido eso. No, eso ya no lo hacen hace 1100. Ya no lo pueden hacer, ¿no? Hay un montón de organizaciones, está loco, hacen eso y van. Entonces es lo único, pero ellos festejan y conmemoran todas las fiestas judías. Ellos no creyeron en el Mesías. Eso sí es una religión. Porque ellos se basan su fe en ritos. Y no en la fe en Cristo. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, creemos en Jesucristo. No somos religiosos, no hay religión. A veces uno le habla de religión por ejemplo, cuando hablan de religión, acá en Uruguay, lo primero que pensás es en el católico o en el afro-bandista. ¿Por qué? Porque ellos sí practican la religión. Ellos cumplen los ritos que les mandan, pero no tienen fe y tampoco tienen esperanza. Que eso es la diferencia con nosotros. Tenemos fe y tenemos esperanza. ¿Tá? Por eso mucha gente que vive religiosamente descuida su vida espiritual. ¿Tá? Descuida su testimonio. Mira lo que tú decías en el flash, creo que fue. Con respecto a que la persona por temor ora, por temor lee la Biblia, por temor se congrega en la iglesia. Ah, sí. Eso pasa a ser una religiosidad. Es una religiosidad. No es por amor al Señor. Exactamente, por miedo a irse al infierno. Entonces trata de cumplir con Dios para... A ver, no, creo que fue en un refrigerio que lo dije, fue en el de ayer, creo. Ah, puede O ser. sea, no, es así, por temor, por miedo. No hay, yo hablé de la culpa ayer. Sí, por eso. sí, no, yo lo vi porque vos nos leíste a mí, a Sí. Diana, el día de la Exacto, y yo profundicé Después- más porque después en las redimidas también hablé de la culpa. Sí, Y porque entonces yo profundicé más porque había mucho para hablar sobre el tema de la culpa. ¿Sí? Y es muy importante tener, la culpa nos impide un montón de cosas. Eso es verdad. Pablo estaba tratando de mostrar que aún estamos viviendo aquí en un mundo malvado y pecaminoso, que es importante vivir como cristianos y que digamos, nuestro testimonio tiene que hablar más alto que lo que hablamos nosotros. ¿Tá? En su consideración, bueno, a ver, Pablo habló primero al individuo. La persona tiene que vivir con humildad y mansedumbre. Luego amplió el círculo a toda la iglesia. Miren, acá por ejemplo, vamos a Efesios de nuevo 4. Vamos a partir del 7. Sí, un Dios, un Padre de todos, la cual es sobre todos y por todos y en todos, habla el versículo 6, ¿no? Ahí ya amplía. Él es un Padre, ¿tá? Es un Padre de todos, ¿tá? El cual es sobre todos y por todos, o sea, ya habla
al individuo, al grupo y luego al mundo entero. Estamos hablando dentro del parámetro de los hijos de Dios. Habla de la iglesia. Pablo habló primero al individuo, a la persona que tiene que vivir en humildad y mansedumbre. Luego amplió el círculo a toda la iglesia, que es un cuerpo y un espíritu. ¿Está? Nos llevó a este gran pasaje en un creyendo, no sé cómo es que creo que en música se dice creyendo, ¿está? O sea, desde uno hacia el mundo. Acrecentó. ¿Me están entendiendo, verdad? Muy bien. Finalmente llegó al punto crucial, culminante de esa declaración, al decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4, el cual es sobre todo, por todos y en todo. Esto quiere decir que Dios es trascendente, es superior a su creación. Y Él no depende de ella. Nosotros dependemos. Él no depende de su creación. La creación depende de Dios. ¿Está? No solo está por encima de todo, sino también está presente. Por eso es omnipresente en este universo, ¿está? En el cual nosotros estamos viviendo. ¿Ibas a decir algo? No, está. Él es el que lo motiva, le da la razón de ser y quien lo impulsa y lo mantiene en movimiento de acuerdo a su plan y propósito. ¿Está? A veces la vida o la rutina del trabajo hace que la vida se vuelva monótona. Pero viene en la mente el pensamiento de que este es el plan y el propósito de Dios. Y en esas ocasiones uno se siente con deseo de cantar a todo pulmón. Da una doxología que brota del corazón y necesita expresarse. Esa experiencia en la que Pablo menciona más adelante en el 5:19 de cantar y alabar al Señor en el corazón. A veces se nos vuelve rutina lo que vivimos día tras día. Pero el querer renovarnos día tras día en el Señor nos lleva a tener nuevas experiencias. Por eso no podemos conformarnos, tenemos que estar siempre buscando más de Dios. ¿Está? La iglesia tiene que caminar sobre la tierra como un hombre nuevo. ¿Está? Habrá una exhibición pública en la iglesia, así que esta debe de ser extrovertida, deberá manifestar vida en un mundo entenebrecido. O sea, somos distintos, totales. ¿Sí? Vamos a finalizar. A ver, acá en el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¡Wow! Él le ha dado dones a los creyentes a través del Espíritu Santo. Y eso lo miramos en el capítulo 12, ¿se acuerdan de Román? Que habla de los dones del Espíritu Santo. El año pasado hace un par de años hablamos sobre esto. Lo tenemos aquí en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios. Y también está en la primera epístola de Corintios. ¿Está? Ahora todos los creyentes tienen que mantener la unidad en el Espíritu. ¿Está? Esto no quiere decir que cada uno sea la copia del otro. Cada uno de nosotros somos individuales, pero el Espíritu es lo que nos une. ¿Está? Es muy importante tener en cuenta eso. Y bueno, y ahí ya empezamos la parte acá que habla de la que llevó cautiva la cautividad. Subiendo al otro llevó cautivo la cautividad. Ahí habla de la redención. Estamos en el capítulo 4, versículo 8. Sí, pero esto creo que lo dice también en Salmos 68. Ah, sí, lo dice, sí. Eso sí, es verdad. En el 68. Sí, 18. Sí. Exactamente, 68, 18. ¿Está? Él tenía dones y se lo dio a los hombres. ¿No? Tenía dones para los hombres, dice. ¿Está? En el Salmo 68, 18 habla clarísimo de ello, ¿sí? ¿Está?
Y cuando dice que llevó cautiva la cautividad, habla del plan de redención. Él llevó consigo la cautividad, el pecado. Llevó consigo a través de la cruz todo aquello que nos pesaba, nos perdonó. Y Él cargó consigo la culpa. Él limpió al hombre del pecado a través de su plan de remisión y le entregó dones a través del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Esa parte es muy importante tener en cuenta. Cuando Él dice llevó cautiva la cautividad, ¿qué significa? El plan de redención. Cuando Él ascendió a los cielos, cumplió con toda su misión de redención, ¿tá? Y luego Él envió el Espíritu Santo con sus dones. Y hay mucha cosa linda acá. Significa que concedió don a los creyentes de la iglesia para que ellos puedan dar testimonio al mundo. Y eso sucedió en el Pentecostés. Amén. Vamos a largar por acá, que ya son 1:30. Hoy es 8. Sí. Amén. Y bueno, ¿qué les ha parecido lo que estamos? Muy interesante. Muy interesante, es una belleza. Yo lo estudio. Siempre que me toca darlo, lo voy estudiando y Dios me ministra con esto y me enseña. Amén. Porque es así. Amén. Uno va repasando. Uno repasa, lee, dice, mirá todo lo que hay acá. Mirá qué riquezas que tenemos. Amén. No, pertenecemos a algo importante. Y eso es lo que es lo importante. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Que yo necesito subir porque tengo el refrigerio de mi marido. Y soy una de las que está allá con todo armado. Yo le dije, Eliana, anda armando todo. Así que bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, que el Espíritu Santo les ayude, les bendiga y que ustedes puedan crecer en el Señor y unirse en ese cuerpo tan hermoso. ¿Sí? Hasta la próxima clase.